Muy buenas, soy Javier Ruiz y hoy os traigo una clase un poquito más larga de lo habitual sobre agresividad canina, sobre agresión. He cogido un PDF de un PowerPoint de las conferencias de Kelly Bollen. Kelly Bollen es una experta americana, norteamericana, súper reconocida en el campo sobre intervención en problemas del comportamiento y muy vinculada a los refugios de animales. La presentación toca temas desde los más básicos sobre la agresión, qué es la agresión, qué motiva la agresión, si la agresión es una enfermedad o es una conducta natural. Ya os digo que es una conducta natural y adaptativa. Y a partir de aquí hay un análisis fisiológico, un análisis conductual, se nos explica, se nos muestra cómo podemos identificar los elementos que pueden propiciar una agresión, qué suele propiciar esas agresiones, qué tipos de agresiones hay, hacia dónde se dirigen las agresiones, hacia otros perros, hacia personas, hacia el guía, hacia extraños y sobre todo cómo todo esto impacta en los refugios y protectoras. La visión de Bollen es bastante funcionalista, por decirlo de algún modo. Eh, lo puedo entender muchas veces cuando estás todo el tiempo en refugios. Ves que hay muchos perros que no viven bien en ellos y que probablemente estén condenados a pasar toda la vida en esos refugios. También ves que hay problemas de agresión cuyos perros no van a poder salir con cualquier familia o difícilmente van a encontrar una familia. Y esto es una realidad que a medida que la enfrentas, pues también te hace ser cada vez más práctico. Y esto a veces puede ser un poco triste, pero es así. Os invito a buscar información sobre esta mujer. Realmente en un pequeño PDF se ve una estructura brutal, por eso lo he cogido, de conocimiento, y realmente creo que es muy útil si tenéis la posibilidad de aprender de figuras como esta mujer o cualquiera de las publicaciones a las cuales cita, ¿no? Sea de O'Hare, sea de Donaldson, sea de Koren. Hay mogollón de información interesante. Os voy a poner, y a lo mejor cambia un poquito la luz, una primera parte que grabé anteriormente a esta presentación, y a partir de aquí voy a enlazar con los umbrales de agresión. Creo que la primera parte más o menos se grabó bien. Hubo un momento en el cual se me revolucionaron los perros, etcétera, etcétera, y creo que a partir de ahí podemos coger, después de la escala de agresión de Dunbar, y seguir. Empezamos y lo iréis viendo. Ella empieza diciendo que la agresión es un comportamiento, es una conducta compleja. Se define o la define como actos o habilidades que pueden causar daño o diseñadas, mejor dicho, para causar daño. No solo estoy muy de acuerdo con esta definición de conducta compleja, sino que realmente lo que nos demuestra es que cualquier conducta es una etiqueta, es un constructo, ¿no? Agresión es mucho más que pues un mordisco, porque ¿dónde ponemos el límite en una agresión? Si nos enseña dientes, esa agresión. Si nos marca esa agresión, nos tiene que morder, tiene que desgarrar el perro para que sea una agresión, o simplemente con quedarse congelado con una postura agresiva ya nos está agrediendo. Y con lo mismo nos pasaría con una persona. Realmente no es un tema solo de especie. Por eso, la idea de que es un comportamiento complejo, una conducta compleja, me parece muy acertada. Ella explica que los perros a veces son agresivos como un método adaptativo, ¿no? Al final la agresión es adaptativa. El objetivo de la agresión es la supervivencia de esa especie. Un animal que puede agredir, que tiene capacidad de agredir, y todos tenemos, también las personas, como sabemos, puede adaptarse mejor y controlar mejor los eventos que pueden afectar a esa supervivencia. Todos los animales realmente están genéticamente preparados para tener conductas de supervivencia, no para agredir. Hay animales que no pueden agredir, pero sí para tener conductas de supervivencia, y el perro evidentemente sí que puede agredir como una conducta para llegar a un objetivo, ¿no? Bueno, algunos puntos clave como la genética y la selección de algunas razas que ha hecho que muchos de estos perros pues muestren una mayor predisposición a conductas agresivas. Esto es una realidad. Al final hemos generado una serie de selección en la
filogénesis de los individuos, en el historial evolutivo de la especie, en el caso de las razas que hemos elegido por decisión humana, y puede ser que algunas razas, evidentemente, y es así, sean más agresivas. A mí me interesa mucho en algunos de los puntos que señala cómo las respuestas agresivas están muy vinculadas a patrones de lucha o huida, que es lo de flight or fight response, y realmente la división que hace entre conductas de agresión ofensivas y conductas defensivas, que más adelante incidirá, ya lo comentaré entonces, pero con la que también estoy muy de acuerdo. También hay un componente genético, evidentemente, a todo lo anterior, al que se le une la experiencia, la socialización, el aprendizaje. Hay perros que aprenden a agredir, aprenden que la agresión, como pone en esta diapositiva, funciona. Es lo que normalmente en educación canina, en el mundo canino, conocemos como agresión instrumentalizada en castellano. Es decir, saben que pueden utilizar la agresión como un instrumento, como una herramienta para conseguir cosas. Para mí, personalmente, es el peor tipo de agresividad y la más compleja de modificar, porque yo siempre explico que los perros cogen esa agresión, ¡fum!, me la guardo, y si es necesario llegar a ese momento la utilizo, y dependiendo del historial de aprendizaje y de reforzamiento, es decir, de cómo me ha ido funcionando esto, puede ser que aparezca muchísimo más además. Ella resume que lo que, igual que cualquier otra conducta, es una suma de la genética, el ambiente y el aprendizaje, lo que da esa conducta, lo que da ese comportamiento, y estoy muy de acuerdo. Y divide las categorías de agresión en en agresión refleja y en agresión operante. Con esta definición yo suelo también simplificar en muchos casos. Al final hay tipologías o clasificaciones de agresión que me gustan mucho, por ejemplo, como la de Cajun, que os la dejaré en la info del vídeo. Pero sí que es cierto que para entendernos no nos sirve tanto pensar en agresión territorial, agresión por dominancia en la jerarquía o agresión por protección de los bebés, agresión maternal, ¿no?, por decirlo de algún modo. Agresión también, pues, por conducta predatoria, como puede ser el instinto de caza, para apresar, por decirlo de algún modo, matar a la presa y consumirla. Al final es una agresión que es operante, que es instrumentalizada, que nos sirve para un propósito, esté más relacionada con pautas innatas, con conductas innatas, pensaba en pautas de acción modal, o con, pues, respuestas reflejas. En el caso de las respuestas reflejas, estoy muy de acuerdo también, no lo diré mucho más, estoy muy de acuerdo porque por eso lo he cogido, ¿no? Pero en que esa agresión es elicitada, las conductas son elicitadas, se evocan, aparecen debido a estimulación aversiva. Por ejemplo, si te pegan una colleja y tú respondes, ¿por qué respondes de golpe? Si te empujas, ¿por qué devuelves ese empujón? Pues por lo mismo que un perro que ante un aversivo, un castigo que provoca dolor, que provoca un estímulo incondicionado, responde con esa agresión, porque realmente estamos programados para ello. Sí que es verdad que este tipo de respuestas, al menos en mi experiencia profesional y en mi formación también lo he visto, pueden llegar a ser operantes. Es decir, lo que un perro aprende, un perro al que le han pegado varias veces, por ejemplo, aprende cuando de golpe suelta un mordisco, puede convertirse en una respuesta instrumental. Es decir, el perro quiere evitar ese dolor, ese castigo, y muerde. En ese momento no está mordiendo de una forma meditada, pero puede llegar tras unas cuantas repeticiones a entender que si muerdo no me van a hacer X cosa, no me van a pegar, no me van a acercar la mano, no me van a lo que sea, ¿no?, en cada momento. En cambio, la agresión operante o instrumentalizada está dirigida esa conducta hacia un objetivo. Lo que nos cuentan aquí es que en este caso obtiene algo deseable o escapa de algo indeseable. El comportamiento agresivo, como cualquier otro comportamiento, está basado en refuerzos y castigos. Esto es interesante también porque, si os fijáis, tradicionalmente lo que se solía hacer era castigar estos comportamientos. Y sí que es cierto
que puedes llegar a una indefensión aprendida, que se llama, que es cualquier cosa que hago no me sirve, incluso la agresión no me sirve, con lo cual dejo de hacer cosas. Esto ha pasado después de escalar conducta y que me sigan castigando, etcétera, etcétera. Y no es una forma ética ni lícita para mí de trabajar, pero también es cierto que este tipo de agresión se puede reforzar, ¿vale? Ya no nos vamos a casos de descerebrados que refuerzan esa agresión pues, con otros perros, con situaciones asquerosas, etcétera, etcétera, sino con algo tan simple como que esos comportamientos, sobre todo basados, vamos a decir, en situaciones que provocan incomodidad o miedo, funcionan muy bien para evitarlas, para evitar esa situación. O para conseguir otra cosa. De golpe enseño los dientes, de golpe hago un marcaje a alguien y puedo conseguir un pollo, por ejemplo. ¿Vale? Eso es un refuerzo clarísimo en esa situación. En este caso, por una conducta, o sea, por una consecuencia apetitiva. En el caso anterior, por la ausencia de una respuesta o de una consecuencia, mejor dicho, perdón, aversiva o punitiva, como queramos llamarla. De igual modo, ella habla de que hay una división muy clara también entre refuerzos externos, como los que yo estaba poniendo ahora de ejemplo, y refuerzos internos, como puede ser la satisfacción de esa conducta dirigida, de ese drive, o el hecho de generar algunas respuestas fisiológicas de alivio, sea de adrenalina o sea pues cambios en el cortisol o sea de noradrenalina, que normalmente va muy vinculada, de dopamina, etc. Aquí habría que hacer, y yo no soy experto, ya lo adelanto, evidentemente, pero habría que hacer una apreciación muy clara simplemente, y es que el morder suele generar alivio en los perros, ¿vale? Tanto por la satisfacción de ese drive que dice esta chica aquí, esta mujer, como por el hecho de que realmente hay unos procesos fisiológicos que reducen momentáneamente esa ansiedad, ese estrés. No hablemos de ansiedad porque no tiene tanto que ver como estrés para entendernos mejor aquí, esa conducta estresante, esa situación estresante. Yo siempre os pongo un ejemplo muy claro y es el de las personas que tienen conductas desadaptadas, personas directamente, y que ante una situación de estrés golpean, por ejemplo, una pared. Esa conducta no es adaptativa, pero ¿por qué se mantiene en muchas personas? Porque el dolor no pesa tanto en ese momento, luego si te has roto la mano, a lo mejor sí, como el alivio que siento ante esa explosión de la conducta. Esa explosión, ese golpe, etcétera, etcétera, lo que está generando es cierto alivio, por eso se sigue dando. En la naturaleza, la agresión operante, la agresividad operante puede ser instrumental, puede ser tanto ofensiva como defensiva. Puedo buscar aumentar la distancia, en el caso defensiva, de eso que me da miedo o eso que no quiero cerca, normalmente que me da miedo, como reducir. En el caso de ofensiva, pensemos, por ejemplo, en la caza. En el caso de defensiva, pensemos en un perro que tiene miedo a las personas y que actúa de forma agresiva para conseguir alejarlas. Bueno, os comenta simplemente que esto es como realmente como los humanos y pone varios ejemplos, como los que yo he puesto. Y un tema muy importante que hay que entender y que también podemos vincular mucho con la reactividad, que tiene mucho que ver, es cómo se origina en el sistema límbico esa emoción. Hay un tema muy importante aquí para entender, ¿vale? Y es que las respuestas reflexivas necesitan llegar a la corteza cerebral para que la corteza piense lo que quieres hacer, ¿vale? Esto es una... yo como conductista realmente no creo ni en una división mente-cuerpo, ni interno-externo, pero esto sería bastante largo de explicar. Al final, para mí, esto también es conducta. Un tipo de conducta automatizada hasta cierto punto, pero conducta también lo que pasa pues, en el sistema límbico, con las emociones que llegan al cerebro, cómo actuamos, etcétera, etcétera. El problema es que en algunos momentos el organismo puede ponerse en modo supervivencia, con lo cual se van a activar procesos de supervivencia también, muchísimo más primarios, y se va a quedar principalmente con ese miedo, esa ira, esa frustración, digamos que llegará a la amígdala cerebral,
pero no va a traspasar hasta la corteza, con lo cual no se puede dar una respuesta reflexiva. Por ejemplo, lo que os decía de me dan una colleja y yo respondo con una agresión, es porque no ha dado tiempo a que haya una capacidad reflexiva. Podrías llegar a la corteza cerebral, pensar qué hago y decir, como me ha pegado una colleja, yo le devuelvo esa colleja. Pero en situaciones más graves, de mayor estrés, como me sacan una pistola y me pongo en modo supervivencia, ahí a lo mejor ya no hay tiempo para esa capacidad reflexiva y toma el control hasta cierto punto la amígdala. You're not crazy, and you do love me. That's the point, April. But I don't. I hate you. You were just some boy who made me laugh at a party once, and now I loathe the sight of you. Come on, stop this, April. Fuck you, April! Fuck you and all your hateful... What are you gonna do now? Are you gonna hit me to show me how much you love me? Don't worry, I can't be bothered. You're not worth the trouble it would take to hit you. You're not worth the powder it would take to blow you up. You are an empty, hollow shell of a woman. I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much? Why the hell are you married to me? What the hell are you doing carrying my child? I mean, why didn't you just get rid of it when you had the chance? Because listen to me, I got news for you. I wish to God that you had. Esto es una escala que os recomiendo mirar si queréis en algún momento, que es normalmente la que utilizamos la mayoría de educadores para ver el nivel de agresión en un mordisco, ¿vale? Desde el primer nivel que ni tan siquiera atraviesa la piel, ¿vale? Simplemente es un marcaje leve, hasta el nivel 6 que es resultado de muerte en la persona. Voy a hacer una recapitulación antes de continuar de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado sobre que la agresión es una conducta compleja, hemos definido la agresión sobre las bases que comentaba Bolen. Hemos hablado también sobre por qué algunos perros se muestran agresivos, que la agresión es adaptativa, que propicia muchas respuestas, quizá lo más importante aquí de lucha o evitación, flight or fight, que hay razas más predispuestas genéticamente, sobre todo por la selección genética de mano humana, y que realmente las experiencias tempranas y el aprendizaje que muestra a los perros que esa agresión funciona, son dos puntos muy importantes por los cuales esa agresión se escala o se mantiene. Genética, ambiente, aprendizaje, lleva a cabo esa conducta, dos tipos o categorías de agresión, las respuestas reflejas y las respuestas operantes de agresión. Hemos hablado un poquito de esto, que puede ser ofensiva y defensiva. Acordaros de una agresión ofensiva sería, por ejemplo, la de la caza. Una agresión defensiva sería, por ejemplo, propiciada por el miedo. Tengo miedo, intento alejarte lanzando mordiscos al aire. Y me voy a parar aquí un momento y a partir de aquí lo que voy a hacer es utilizar una traducción en castellano que me va a permitir ir como más rápido, realmente. Déjame un momento ver que se vea correctamente, veo que sí. Lo que Bolen llama ira, normalmente en castellano, adelanto, lo asociamos a frustración, al menos en España. Pero el miedo y la ira, evidentemente, son emociones básicas, emociones primarias que se suelen llamar, que compartimos los humanos y los perros y muchos otros animales, y se originan en el sistema límbico, que es el centro emocional del cerebro. Eso lo estoy leyendo, evidentemente. La amígdala cerebral, ¿vale? Como ya os comenté, tiene una función más reptiliana, más de supervivencia. Por eso muchas veces cuando esas emociones, esto simplemente es una comparativa del córtex cerebral, cuando esas emociones nos sobrepasan, lo que pasa es que, como ya comentamos, llega a la amígdala, pero la amígdala ya se pone en activo y te activa, ¿no? Activa el cuerpo para luchar, para huir, para bloquearse, que no es muy útil, como ya comentamos también, aunque evidentemente es adaptativo, por algo se ha mantenido. No deja esa capacidad reflexiva, ¿no? Esa respuesta más instrumental u operante. Y nos quedamos más o menos en la escala de agresión
puede ser que en algunos puntos la traducción no sea del todo buena. Me sabe mal, pero sí que es verdad que si me tengo que parar aquí a mirar exactamente algunos de los verbos y demás, yo tengo un B1 como mucho. O sea que no, que la verdad es que no, me lo tendría que leer con mucha calma y luego explicaroslo. Por lo cual prefiero utilizar una traducción y si en algún momento hay algo que me suena un poco raro mientras os lo voy explicando, pues cambiaremos a la versión original. Seguimos desde aquí.